lo mismo que acaba hundiendo a Citroën es lo mismo que acaba propulsando a Volkswagen. Citroën incluso intenta hacer un helicóptero con motor Wankel, que es una de las cosas más raras que ha hecho Citroën. Que Citroën, como no tiene bastantes problemas, decide comprar Maserati, que va a ser el que lleve a Peugeot prácticamente a la bancarrota. El Crossfire era básicamente un Mercedes SLK. Un SLK. Pero ¿cómo le llamabas tú el Crossfire? El Crashfire. Crashfire. Bueno, porque era un poco nervioso ese coche. Volkswagen, sí. Otra historia un poquito curiosa. Bueno, El protagonista inicial está un poquito más claro, ¿no? Una familia distinta. Estaba la familia Peugeot. Sí. Y aquí estaba la familia Hilder, que es... Y luego se produce uno de los episodios más divertidos de la compra de marcas de la historia, que es... Señor Dalmau, usted sabe que yo le admiro por muchas cosas. Yo a ti te admiro por lo bien que cantas, por lo bien que bailas también. Y luego también porque sabes cosas de coches y sobre todo sabes cómo contarlas. Te gusta contar historias, las cuentas como nadie. Y hoy voy a dejar que te explayes porque me propusiste. Vamos a hablar sobre un poquito de historia. Digo, pues que hable Joan, que ya con eso vamos bien. ¿De qué vamos a hablar, Joan? De baile y de cante. Por fin, esperaba que llegase este momento. Claro. No, vamos a hablar de coches y vamos a hablar de cómo se formaron algunos de estos grandes grupos industriales que ahora dominan la industria del automóvil, ¿no? Yo he pensado que en este podcast podríamos explicar un poco de dónde nacen, cómo se forman, cómo se crean los dos gigantes que tenemos ahora mismo en Europa, que son Stellantis por un lado y el grupo Volkswagen por otro. Así que podemos empezar por donde quieras. Luego, igual más adelante dedicamos otro podcast al resto de marcas, de dónde han salido todas las que tienen y cómo se han ido formando. Sí, sí, pero eso no lo vas a decidir tú, lo voy a decidir yo. Lo deciden ellos. Perfecto. Así que nada. Nosotros proponemos. Hoy vamos a hablar de estas y si os mola, seguimos por esta línea en alguno más. Exacto. Pues venga, tú dijiste empezar por Stellantis, que está como muy de moda por muchas razones distintas, pero tiene una historia muy larga, muy profunda, que llega muy atrás. Bueno, una historia que empieza en 1800 y pico, ¿no? Con la creación de Tú y yo estábamos ya en el colegio prácticamente. Cuando hay una familia que en Alsacia, en Mulhouse, compran un molino y se ponen a hacer hojas de sierra. Que es la familia... La familia Peugeot. ¿Por qué empezamos por Peugeot? Pues básicamente porque Peugeot, de las marcas de Stellantis, es la más antigua. Y digamos, Peugeot es hoy en día la compañía fabricante de coches más antigua que existe. Con un matiz. A ver, no es la que hace más tiempo que fabrica coches, pero sí la empresa fabricante de coches más antigua. Lo que pasa es que evidentemente no empezó fabricando coches, empezó fabricando hojas de sierra. De las hojas de sierra pasó a las herramientas, luego pasó a determinados usos de acero, desde varillas de paraguas y de corsés femeninos hasta ruedas de bicicleta, que fue lo que le dio, digamos, un poco el paso para producir bicis enteras, los molillos de café, que todavía hoy fabrica, los molillos de pimienta, que todavía hoy fabrica, es decir, es una... Los venden. Es una empresa que empieza muy atrás y que entra en los coches a finales del siglo pasado, no el anterior, sobre 1890 y pico. Es más, el famoso logotipo de la casa, el león, este león rampante y tal, resulta que este logotipo y su significado viene de la época en la que se dedicaban al acero y hacían discos de acero para cortar. Y todo esto venía de lo afilados que eran los discos, los resistentes que eran y la velocidad que tenían de corte. O sea, que venía de ahí. Es una cosa bastante curiosa, esto de Peugeot. Pero el caso es que a finales del siglo XIX ya empezaron a hacer aquello por lo que se les conoce hoy principalmente. Sí, empezaron a hacer coches. Luego hubo una escisión durante unos años entre las dos ramas de la familia, que eran primos entre sí, y unos dijeron, no, esto de los coches es una locura, y Armand Peugeot dijo, no, yo voy a hacer coches, y al final los otros, como vieron que no era mal el tema, se metieron también a hacer coches. Al cabo de un tiempo volvieron a fusionarse, en una de las primeras fusiones, entre comillas, de la historia, o muchas antes, sobre todo en Estados Unidos, pero en Europa se fusionaron las dos ramas de la misma familia Peugeot, y a partir de ahí empezaron a funcionar. Peugeot es una marca que siempre ha tenido una fama de marca conservadora. Es un poco la marca de provincias, la marca
con las fábricas en Alsacia, con una estructura siempre familiar, con una manera de hacer muy conservadora, muy reacia a las innovaciones técnicas, una marca que buscaba siempre la calidad, la fiabilidad, las cosas bien hechas, pero sin meterse en líos tecnológicos, ni en innovaciones, ni invertir mucho dinero en cosas raras. Pragmatismo y rentabilidad. Exacto. Que en el año 1974 se fusiona con una marca que es absolutamente todo lo contrario. Es decir, la creación de PSA, de Peugeot Sociedad Anónima, es el momento en que Peugeot se fusiona con, o adquiere, Sí, absorbe prácticamente. Absorbe a la marca Citroën. A Citroën. Citroën es una marca espectacular desde los inicios. Citroën es, digamos, la prolongación como compañía de la personalidad de Andrés Citroën, que es un señor que está adelantado a todo, que en el momento en que empieza a hacer mecanismos con los famosos chevrones del escudo, ya los importa desde Polonia, empieza a hacer cosas, construye una gran fábrica para hacer armamento durante la Primera Guerra Mundial, y al final dice, bueno, tengo una fábrica muy grande, no tengo más obuses que hacer, ¿qué hago? Pues hago coches. Y se mete a hacer coches. Pero es un innovador, es un empresario visionario, y lo que hace es justo lo contrario de lo que hace la familia Peugeot, ¿no? Es decir, apuesta por la innovación, se mete en operaciones de mucho dinero, consigue créditos, vive siempre al límite, pero es la primera marca que usa el marketing a nivel, digamos, como lo entenderíamos hoy en día, ¿no? Poniendo cuando nombre, iluminaron la Torre Eiffel, ¿no? Exacto, poniendo su nombre en la Torre Eiffel, escribiendo el nombre de Citroën en el cielo de París con un avión, patrocinando la llegada de Lindbergh cuando viene de Estados Unidos en el primer vuelo sin motor, y montando una recepción en la fábrica con todas las personas de la fábrica. Pero además Citroën es la primera marca que acerca los modelos a los pueblos con una caravana publicitaria y de pruebas. Va visitando diferentes pueblos por la Francia profunda vendiendo coches. Señora, ha llegado. Correcto. Es la primera marca que establece concesionarios en ciudades pequeñas. Es la primera marca que acepta la venta a plazos. Es la primera marca que hace promoción de sus vehículos mediante eventos extraordinarios, los famosos cruceros, el atravesar el Sahara, el ir desde París, bueno, desde París no, pero desde Persia hasta China, atravesando el Himalaya. Es decir, es una marca absolutamente innovadora en todo, y también lo es a nivel tecnológico. El tracción, el primer coche de gran volumen, no es el primero de tracción delantera, pero sí el primero de gran volumen, que revoluciona completamente la tecnología de los automóviles. Es un coche de entreguerras, por lo tanto, luego vendrán otros, vendrá el 2 caballos, vendrá el DS más tarde, cuando ya no está Andrés Citroën, pero además es la primera marca que crea coches 100% acero, es decir, sin bastidor de madera. Es la primera marca que en Europa adopta la manera de producir de Henry Ford y, por lo tanto, modelo único, muchos coches para abaratar. Es la primera marca que usa el motor flotante inventado por Chrysler para que el confort del coche, los silent blocks, montar el motor sobre goma. Bueno, es una marca que es absolutamente innovadora y que al final se hunde. Se hunde precisamente porque después de la Segunda Guerra Mundial, digamos, ya le pasa durante el lanzamiento del tracción, que las cosas no van bien y Michelin acaba quedándose la compañía, y después de la Segunda Guerra Mundial les vuelve a pasar lo mismo. El patrón ya no está, pero la compañía sigue siendo la misma. Y entonces plantean el lanzamiento de otro coche que va a ser absolutamente revolucionario, que es el DS. En el que invierten una cantidad ingente de dinero en el desarrollo, porque es un desarrollo extremadamente complejo. Sí, porque no solo era una cuestión de diseño, era también de tecnología lo que llevaba ese coche. Claro. La suspensión, todo. Bueno, todo el sistema del coche de dirección, suspensión y frenos es hidráulico. Y en el caso de las suspensiones es neumático. De manera que todo está, digamos, conectado entre sí con un sistema hidráulico muy complejo. Hay una anécdota muy divertida en eso, y es que cuando crean el primer equipo de competición, los pilotos se quejan de que el DS, por ejemplo, para correr el Rally de Monte Carlo, que el DS se mueve mucho. Es un coche grande, tiene esa suspensión neumática
y por lo tanto pensada para que sea un coche súper confortable en autopista, y los pilotos dicen, es que es un barco esto, ¿no? Y entonces los técnicos dicen, bueno, no te preocupes, ¿quieres un coche más duro? Vamos a solucionarlo. Entonces cambian las presiones claro, del mecanismo hidráulico. Claro, y los pilotos prueban el coche y dicen, no, sí, ahora va bien, pero claro, la dirección no y los girar, frenos no son un drama, porque está todo interconectado, ¿no? Tengo entendido incluso que el vehículo podía circular a 3 ruedas sin Sí, problema. porque es una suspensión, bueno, como podría circular un Xantia o un GS después, es decir, son coches que mantienen la altura constante y por tanto si les falta una rueda, mientras no sea motriz, no hay Me parece haber leído que incluso Charles de Gaulle sobrevivió a un atentado en uno de estos coches porque pudieron huir en él sobre 2 ruedas. No, con todas las ruedas pinchadas. Con todas las ruedas pinchadas fue. Sí. Con las ruedas pinchadas. Sí. Le salvó, obviamente, el conductor. Un atentado de un grupo radical argelino en la época en que había la guerra de Argelia, la guerra de independencia de Argelia contra la metrópolis, ¿no? Sí, fue en París y escapó de eso. Bueno, el DS... el DS se presenta el mismo día y en el mismo salón que el Peugeot 403. Y son 2 coches radicalmente distintos. ¿Vale? El DS, súper tecnológico, aerodinámico, 10.000 pedidos en firme en un día. Y el Peugeot no se lo mira a nadie, porque claro, comparativamente es un coche clásico, tracción trasera, motor delantero, una evolución del anterior 203, exacto. Pues cuando todo el mundo pensaría, esto es un éxito absoluto y el otro es una marca de pobrecilla, no, al final Peugeot en el año 74 acaba comprando Citroën porque Citroën se hunde con el DS. Es decir, la inversión es tan bestia, incluso en el último momento se paraliza el desarrollo de un motor V6 que tenía que ser para el DS y acaban tirando del motor de tracción un poco puesto al día porque no les da para más el presupuesto. O sea, pese al tirón inicial que tuvo y esa demanda que demostró al principio, pero es que la demanda les sobrepasa de tal manera que no tienen la producción planteada como para vender 10.000 coches diarios. No es que luego se prolongara, pero 10.000 el primer salón y empiezan, tenemos que empezar... Hemos presentado el coche como siempre con antelación y tal. ¡Ostras! Ya tenemos 10.000 más no sé cuántas mil el día siguiente, más todo el salón, más la gente loca en los concesionarios. Quiero uno. Al final hay plazos de entrega de 2 años, se precipita, la calidad no es muy buena. En fin, al final todas estas cosas son las que hacen que tengas que volver a invertir y meter más dinero en el coche, ¿no? Y eso hace, en primer lugar, que Citroën prácticamente solo viva del DS y del pequeño 2 caballos, pero claro, el 2 caballos te deja 2 euros por coche, ¿no? O 2 francos en aquella época. Lo más sencillo del mundo. Es lo más sencillo y te deja muy poco dinero. El DS sí que dejaba más, pero necesito todo eso. Entonces, a partir de ahí, Citroën va un poco de capa caída, a pesar de que acaba comprando Panhard, que es otra marca francesa que... Stellantis podría recuperar cualquier día, porque solo tiene 14, entonces podría meter unas cuantas más. Panhard podría ser una de ellas, porque pertenece... Esa idea gratuita, ¿eh? O sea, sí, totalmente. No, para el señor Filosa, que si quiere, que recuerde que tiene Panhard ahí y que puede. Luego veremos que hay algunas más aparte de Panhard. Pero bueno, esta es una de ellas. Y se produce, en el año 74 esta unión, porque Citroën, además, se mete en un lío notable los años previos. Es una especie de huida hacia adelante, decir, esto seguro que nos sale bien, vamos a hacer esto y ya verás cómo nos recuperamos. Curiosamente, lo mismo que acaba hundiendo a Citroën es lo mismo que acaba propulsando a Volkswagen. Y es una empresa que se llama Comotor, del que probablemente poca gente habrá oído hablar. Tiene que gustarte mucho la historia del automóvil para saber qué es Comotor. ¿Sabes qué es Comotor? Tengo las orejas desplegadas, Dalmau. Comotor es una empresa conjunta, de ahí lo de Comotor, entre Citroën y NSU. Ahora te entiendo. NSU es un fabricante alemán que empieza a trabajar a finales de la década de 1960 con los motores Wankel, los motores rotativos que inventa Felix Wankel, que es un ingeniero alemán. Ya sabéis, Mercedes
se plantea utilizarlos y crea aquellos prototipos C111 tan espectaculares con los que jugábamos con el Scalestri cuando éramos pequeños. Volkswagen, Mazda adopta esa tecnología y es la única que realmente le da una continuidad en el tiempo y durante muchos años, incluso ahora, tiene algunos motores Wankel para propulsar algunos coches y ahora en el MX-30 sí, como rango extendido. Lo tiene de rango extendido, exacto. Sí. Y en 1960 y muchos, creo que 68 por ahí, NSU crea un coche que se llama RO80. Sí, que será con el motor Wankel. Que es con motor Wankel. Es un coche de tracción delantera con una estética muy chula que nuestros amigos del coche del año en Europa le dan el título de coche del año en Europa en ese año porque es un coche muy rompedor, pero que tienen la mala suerte de montar un motor Wankel en el peor momento. Los motores Wankel gastan mucho y ese coche llega justo antes de la crisis del petróleo. ¿Vale? Entonces, Citroën apuesta también por el motor Wankel. Hace una especie de AMI 8 Coupé que hace 200 unidades, la cede a clientes para que lo prueben y luego plantea el lanzamiento del GS, de nuestro bonito y famoso GS, con un motor Wankel. Le llama GS birrotor y creo que vende 800. Porque llega también en ese momento tan malo de la crisis del petróleo. Entonces, Comotor, que es una empresa en la que tanto NSU como Citroën han invertido mucho dinero, se va al agua, queda inviable porque nadie quiere motores Wankel. Citroën incluso, como tiene algunos en el almacén, intenta hacer un helicóptero con motor Wankel, que es una de las cosas más raras que ha hecho Citroën, que de hecho lo desarrolla varios, se hacen vuelos, se hacen pruebas de vuelos y cuando llega Peugeot dicen, perdonad, ¿qué estáis haciendo? Bueno, no, un helicóptero biplaza aquí con unos motores Wankel, vamos a dejarlo. Y matan el proyecto, pero lo mata Peugeot cuando ya se han fusionado. Citroën estaba desarrollando un helicóptero. Bueno, en fin. Por eso, porque siempre ha sido una marca súper creativa, ¿no? Y en ese sentido, Comotor significa la muerte de Citroën, entre comillas, la pérdida de su independencia, y por otro lado, y eso ya lo tocaremos después, la propulsión, el empuje hacia adelante de Volkswagen. Sí, porque precisamente fue el motor del cambio de Volkswagen, en cierto modo. Ya llegaremos luego ahí. Entonces, la situación era, en este momento, estamos hablando de 1973 aproximadamente, que nosotros ya estábamos en la universidad y todo. En ese momento, está la circunstancia de que Peugeot va muy bien, Citroën no va nada bien. No. Pero es un valor muy importante para el Estado francés y para lo que significa Francia y el orgullo de Francia, que ya hemos mencionado también en algunos casos. Entonces, entró Papá Estado un poquito ahí a negociar, o a invitar a negociar. Sí. ¿Verdad? ¿Y sabes por qué? Cuenta. Porque el Estado francés lo que hizo en ese momento fue frustrar una especie de Stellantis antes de hora. Eso es bueno, cuenta. Cuando Citroën empieza a ir mal a principios de los 70, antes de que el gobierno francés le pida a Peugeot, por favor, que se haga cargo de eso y no se pierda la marca, con toda la innovación que ha acumulado durante todos esos años, con la imagen que tiene Citroën de marca innovadora en todo el mundo y tal, hay una posibilidad de que Citroën, que por cierto, algunos años antes ha comprado Maserati, ¿vale?, que acaban juntas eso en también Stellantis, me lo tienes que contar. Acaban juntas en Stellantis. Después de comprar Maserati, se establece la posibilidad de que Citroën se integre en el grupo Fiat. El grupo Fiat en esos momentos está formado por 3 marcas, Fiat, Lancia y Autobianchi, y hay una serie de proyectos, incluso con un proyecto de un Citroën pequeño desarrollado sobre la plataforma del Fiat 127, porque a Citroën le falta producto. Sigue teniendo el 2 caballos, el GS y el DS, le falta un coche intermedio ahí en medio y plantean en desarrollar un coche sobre esa base. De hecho, se avanza, Fiat entra en el capital de Citroën con un porcentaje, creo que es el 30%, pero el gobierno francés no lo ve claro y además coincide con la crisis del petróleo y con unos problemas de conflictividad en Italia, y entonces Fiat, que sin ser estatal es prácticamente una empresa Estado dentro de Italia,
hay una serie de contestaciones internas, tanto de directivos como sobre todo de trabajadores, es decir, con lo mal que lo estamos pasando aquí por todo el lío del petróleo, que están bajando ventas tal y pascual, nos vamos a ir a salvar a una empresa francesa que ha sido competencia nuestra durante todo. Y desde Francia vamos a permitir que nuestra joya de la corona, la Citroën, de todo lo que es la Citroën, acabe en manos precisamente de estos Agnelli italianos que no tal. Y eso es lo que acaba frustrando esa posible entrada de Citroën dentro del grupo Fiat. Pero claro, a Peugeot no le hacía mucha gracia aquello de tener que rescatar a Citroën. No, claro. Porque en el fondo tú rescatas, ojo, una marca que está vendiendo el DS a final de vida. Por lo tanto, está vendiendo poquitos, ¿vale? El 2 caballos, que tiene 40 años casi, con todas sus derivadas de 2 caballos, que si el Dian, que si el Meari, que si el Ami no sé qué. O sea, coches pequeños, de tracción delantera, motor boxer de 2 cilindros. Sencillísimo. Muy sencillos. El GS, que sí que es verdad que es el único que un poco... Pero que el GS no deja de ser un coche también complicado, porque mantiene la hidroneumática, por lo tanto es un coche también caro de fabricar y tal. Por lo tanto es una marca que necesita un empujón. Que además está desarrollando helicópteros con motor Bankel, que no tiene ningún sentido eso. Y que además está gestionando Maserati. Maserati la compra el año 68, porque está a la venta. Maserati es una empresa que crean los hermanos Maserati, que en el 14, creo. En el año 37 le compra la familia Orsi, que es una familia con mucho dinero, muy adinerada, italiana, que la compra un poco por prestigio, porque ha sido cliente y porque quiere... Bueno, es una marca que viste, ¿no? Si la tienes. Y la gestionan relativamente bien hasta finales de los 60, cuando abandonan la competición, les empiezan a fallar los clientes y la marca empieza a entrar un poco en problemas económicos y se la vende a Citroën. Que Citroën, como no tiene bastantes problemas, decide comprar Maserati. La única cosa buena que se saca de esa historia es el SM, el coche que es digamos, en Francia todavía lo venden como el mejor Gran Turismo que han tenido nunca, un coche que es verdad que es tracción delantera, pero que es un 4 plazas, súper confortable, con toda la tecnología del DS llevada al extremo, ¿no? Y que también tiene la mala suerte de aparecer justo antes de la crisis del petróleo, claro, con un motor Maserati de 6 cilindros ahí delante, que podéis imaginaros lo que gastaba aquí, ¿no? Con lo que costaba la gasolina en aquel entonces. Claro, además ellos habían previsto que el mercado americano demandaría muchos de esos coches, y el mercado americano es precisamente el más afectado por el tema del petróleo, por lo tanto no venden ninguno prácticamente en Estados Unidos, y al final esa compra de Maserati acaba siendo otro de los, digamos, de los motivos que precipita la casi bancarrota de Citroën, que hace que entre en Peugeot. Por lo tanto, 1974, PSA, Peugeot, Citroën. Dijo el señor Giscard d'Estaing, yo me acuerdo cuando yo era niño de verlo en la tele y tal, y este señor dijo: Peugeot, ¿qué te iba a decir? Os compráis Citroën. No, es que... os compráis Citroën, ¿no? Fue básicamente, por resumir la historia, os la vais a comprar. Es que entonces rescatar a un rival directo. No pasa nada. No pasa nada. Citroën es francesa y se queda. Correcto. ¿Y qué pasó a partir de entonces? ¿PSA? Bueno, a partir de ahí el pragmatismo de Peugeot obviamente se impone, plataformas comunes, motores comunes. Sí que es verdad que hay algunos Citroën todavía que mantienen un poco de personalidad de la marca. El CX es un Citroën 100%, pero ya está hecho cuando entra Peugeot, por lo tanto ahí no tocan. Pero todo lo que venga a continuación ya serán coches muy próximos, digamos, a los modelos de Peugeot con plataformas compartidas. Sí que es verdad que Citroën mantiene en algunos modelos el BX, el Shanty, el XM, la suspensión hidroneumática, que le da un poco la personalidad y que Peugeot no utiliza nunca. Pero también es cierto que los motores son ya de Peugeot y las plataformas también, ¿no? Tanto del Visa como la mayoría del de la gama X. era... A partir de aquí ya son dos ya marcas. Empezamos a ver esos Peugeot y Citroën que se parecían mucho ya, sobre todo en los años 80 ya empezamos a ver muchos modelos parecidos, ¿no? Bueno, son Pasados sobre la misma plataforma. Lo de siempre, plataformas compartidas, como hacen el resto de grupos, ¿no? A partir de Estandarizaron bastante eso y también creo que Peugeot impuso su filosofía de racional, digamos, una filosofía de racionalizarlo todo. Contención de costes, de hacer desarrollos que sean viables y que tengan potencial de éxito, o sea, nada de grandes aventuras, nada bueno, entiendo que Citroën se vio obligada a perder aquello que la hacía especial, ¿no? La innovación sumada al riesgo, claro. Sí, y el gastar dinero. Y el venga. Sí, eso se para, obviamente, con la entrada en Peugeot. Era una marca romántica, pero claro, al final los números mandan. Sí. Entonces, a finales de los 70 entra
un tercer elemento que va a ser el que lleve a Peugeot, una marca súper conservadora, bien organizada y tal, prácticamente a la bancarrota. De la cual le saca el director general de entonces, Jacques Calvet, con un invento genial que se llama Peugeot 205, que es el coche que salva la marca a mediados de los 80. Pero ¿por qué llegamos allí? Vámonos un poco para atrás. Nos situamos a mitad de los años 60, ¿vale? En esa época, Ford está claramente establecida en Europa, tiene dos filiales, una en Gran Bretaña y otra en Alemania, que tienen además gamas separadas, que cada una desarrolla lo suyo, que Ford Gran Bretaña vende en Gran Bretaña y exporta al continente, y Ford Alemania vende en el continente modelos distintos, ¿vale? Y General Motors tiene la misma estructura, tiene Vauxhall en Gran Bretaña y a Opel en Alemania, cada una haciendo lo suyo. A partir de finales de la década de 1960, principios de los 70, las dos se dan cuenta de que eso es una estupidez y acaban fusionando a las dos ramas. Es decir, a partir del año 67, del Ford Escort, el primer Ford Escort, las dos gamas, las dos filiales de Ford en Europa, la alemana y la inglesa, empezarán a fabricar los mismos coches, con algunos matices, algunos motores todavía los primeros años, pero acaban haciendo la misma gama. Y Vauxhall y Opel hacen exactamente lo mismo. Es decir, los Vauxhall, que eran distintos de los Opel, se acaban y Vauxhall pasa a fabricar los modelos idénticos de los de Opel. También con alguna cosita, pero esencialmente desde allí los hasta mismos. hoy. Y como además las dos están funcionando muy bien a nivel de ventas en Europa, la tercera grande de Estados Unidos dice: me estoy perdiendo una parte del pastel. Y entonces Chrysler decide entrar en el mercado europeo. Eso lo ha intentado 2 o 3 veces y siempre le ha salido mal. La primera es esta. ¿Qué hace? Se pueden hacer dos cosas, ¿no? Cuando tú quieres entrar en un mercado, la primera es entrar directamente, te traes lo que tienes, lo que ya fabricas y lo vendes, pero claro, los coches de 5,5 metros en Europa no acaban de funcionar. Y la otra es comprar cosas que haya en el mercado europeo a la venta. Y eso es lo que hace Chrysler. Que tenía su lógica. Sí, compra 3 cosas. Una muy pequeñita, que es una empresa española hecha por un señor gallego que se llama Barreiros, que tiene 2 acuerdos. Una ya previo con Chrysler para hacer los Dodge esos del franquismo, y otra tenía un acuerdo con Simca para empezar a fabricar los coches de la marca francesa Simca en España, ¿vale? El Simca 1000, luego vendrá el 1200, esos coches que conocemos. Bueno, pues Chrysler compra Barreiros, pero Barreiros es, digamos, lo más pequeñito. Luego compra Simca, la propia Simca. Simca es una marca que nace en los años 30 fabricando Fiat bajo licencia en Francia después de la Segunda Guerra Mundial y que poco a poco absorbe el negocio de Ford en Francia porque tenía una tercera filial Ford en Europa que estaba en Francia y que después de la Segunda Guerra Mundial prácticamente muere y Simca la absorbe y está fabricando coches bastante interesantes en algunos casos, bastante innovadores, pero no tiene el volumen suficiente como para garantizar, digamos, su supervivencia a largo plazo. Entonces, Chrysler la compra. Y la tercera pata de la Chrysler europea es una especie de derribo inglés, que es el grupo Roots, que tiene marcas como ¿cómo se llama? Humber, como Hillman, como Sunbeam, sí, como Comer, que es una marca de camiones. Bueno, marcas de estas inglesas que fabrican 20, 30.000 coches al año en su fabriquita. Que muy están, de allí, Sí, que solo se venden allí, con tecnología muy superada y tal, pero Chrysler lo que quiere con eso es tener un pie en Gran Bretaña, porque en esa época hay que tenerlo, y otro pie en la Europa continental con Simca. Empieza a intentar coordinar todo eso, lanza algunos productos en toda Europa, el Chrysler 180 que nos llegó a España con ese nombre, el Chrysler 150 que también llegó a España porque se fabricó en España, en Villaverde. En otros sitios se llamaba Simca, en otros sitios se llamaba Sunbeam, es decir, tienen diferentes nombres, es una especie de pupurri de cosas extrañas que ya se veía que no iba a ir a ninguna parte y que a finales de los años 70 Peugeot dice, bueno, va, para mí. Con lo cual, el grupo PSA ya es Peugeot, Citroën y los restos del naufragio de Chrysler en Europa.
Para darles a esos restos del naufragio una pátina de marca, lo que hace Peugeot es sacarse del bolsillo una marca antigua de la que tiene derechos y los llama Talbot. Voilà. Qué Entonces, bueno. Qué recuerdo. Talbot es una marca que vive durante aproximadamente 4 o 5 años, hasta 1984, cuando Peugeot está, después de comerse Citroën y su deuda, y después de comerse a Chrysler Europa sin su deuda, porque se la venden, se la regala prácticamente, claro. Digamos, la absorbe pero sin pagar nada por ella, pero, claro, absorbe fábricas, absorbe modelos, necesidad de desarrollo de gama, un montón de cosas. Cuando ya tiene hecho el sustituto del Horizon, que va a llamarse Talbot Arizona, en el último momento... Ey, eso no lo... ¿Sí? Sí, en el último momento hace un Formentor. ¡Ostras, qué bueno! Cuéntame. Sí. Me he quedado. Es decir, Arizona no lo había ni escuchado nunca. Talbot va a seguir su línea, ¿sí? Y empieza a plantearse. Talbot tiene esa famosa gama en la que están el Samba, el 150 y el Solara. Talbot Solara, el Horizon, que es un poco más pequeñito, y el 180, que era el grande, que lo sustituye una especie de reelaboración del 604, se llama Talbot Tagora, que es un coche grande. Bueno, ese ya no. Esa es la gama. Entonces la idea es ir renovando esa gama. Y al que le toca es al Horizon, a nuestro famoso Talbot Horizon. Sí, claro. Ese. Vale, pues Talbot, lo que queda de Simca y de la Chrysler inglesa, desarrollan un coche nuevo que se va a llamar Talbot Arizona. Y entonces Jacques Calvet hace un Griffith. Para vosotros no, para nosotros. Hace un Formentor. Y dice, no, esto no va a ser un Seat, por lo tanto esto no va a ser un Talbot, le vamos a llamar Peugeot 309. Sí, porque si alguien no lo sabe, el Formentor iba a ser un Seat, ¿eh? Bueno, iba a ser como León, medio Seat, medio Cupra. Sí, pero iba a haber un Seat, básicas Seat y las Seat Formentor, y las Heavies Cupra. A esto. A muy poco, muy poco. Pues Peugeot hace lo mismo y en lugar del Talbot Arizona saca al mercado el Peugeot 309. ¡Qué bueno! Yes. Lo que significa que Talbot queda extinguida como fabricante de coche nuevo, digamos, en el año 1985, cuando se lanza el 309. Entonces, esto es así, nos da una primera interacción que luego se reproducirá años más tarde. Primero, entre Citroën y Maserati, que ahora son marcas del mismo grupo. Sí. Segundo, frustrada entre Citroën y Fiat, que ahora son marcas del mismo grupo. Y finalmente, entre Chrysler y Peugeot, que ahora son marcas del mismo grupo, de Stellantis. ¿Ok? Sí. Por lo tanto, tenemos por un lado formado el grupo PSA ya en su configuración definitiva, Peugeot Citroën, con 2 marcas en el bolsillo, Panhard y Talbot para usar cuando les apetezca. Y por otro lado, el grupo Chrysler, que se ha vuelto con el rabo entre las piernas a Estados Unidos, abandonando su parte europea, y que entonces en Estados Unidos empieza a comprar cosas. Compra, por ejemplo, Jeep, que la compra cuando Renault, en una de sus cíclicas idas a Estados Unidos a vender coches, porque Renault, que es una marca durante muchos años estatal, siempre tuvo Estados Unidos entre ceja y ceja, fue con los Gordinis y con los Dauphins y les echaron, luego más tarde va en esta época, en primeros de los 80, compra American Motors, que es la cuarta americana, ¿vale? Está en bancarrota y Renault la compra. Y entonces empieza a fabricar Renault 9 y 11 y 21 en Estados Unidos, bajo marca AMC, American Motors, ¿vale? Y como eso no funciona de ninguna de las maneras, Chrysler dice, trae, que me lo quedo yo. ¿Por qué? Porque de todo lo que estás haciendo y tienes en Estados Unidos, American Motors, hay una cosa que me interesa, que se llama Jeep. ¿Vale? Jeep está dentro de American Motors. Jeep fue durante unos pocos años propiedad de Renault, por eso en España hubo Jeep Cherokee con motor Renault. Curioso, ¿eh? Pues los hubo. Y finalmente lo que hace Chrysler es comprar la American Motors, ¿no? Y dice, vale, esto para mí. Lo tiro todo porque no me interesa nada de lo que hay, me quedo las fábricas y me quedo sobre todo la enseña de Jeep, que eso sí me interesa. 10 años más tarde llega la que es la primera gran sorpresa en lo que a fusiones industriales de la historia. Yo creo que es la más
la que nos sorprendió absolutamente a todos, que es la asociación de Daimler y Chrysler. Fracaso importante. Año ese, ¿no? 1998, Mercedes, Daimler Sí. y Chrysler se unen entre iguales Y crean Daimler Chrysler. y crean Daimler Chrysler. ¿Para qué? Para gestionar el negocio automovilístico desde un prisma de colaboración, siendo como son dos marcas muy complementarias. Chrysler tiene en esos momentos, además de la marca que le da nombre, tiene Dodge, tiene Ram, tiene Plymouth y tiene Jeep. Claro, está muy bien aposentada en el mercado estadounidense, un poco también en América del Sur, y Mercedes tiene la parte europea. Entonces piensan, bueno, ¿por qué no lanzar alguna de estas marcas en Europa como marca, digamos, de batalla de Mercedes? Porque Mercedes es una marca premium, pero puedes tener un grupo más grande con una marca, por ejemplo, como Dodge, Claro, que con se otras lanza marcas, en el claro. mercado europeo, ¿vale? En esa época, como, digamos, marca generalista, ¿no? Y mientras en Estados Unidos, Mercedes queda reforzada porque puede tirar también un poco tanto de la tecnología, si quiere, puede hacer fábricas allí o puede fabricar productos allí, a pesar de que ya tiene una fábrica en Estados Unidos. Pero lo que hay es mucha transferencia de tecnología, ¿no? Los Crossfire o los 300C con, Sí, habíamos con hablado, ¿no? plataforma... que el 300 era básicamente un Mercedes clase Era un E. Mercedes clase ¿no? E, sí. Y que el Crossfire era básicamente un Mercedes SLK. Un SLK, sí, sí. Pero ¿cómo le llamabas tú el Crossfire? El Crashfire. Bueno, porque era un poco nervioso ese coche. Bueno, no. Me nada. encanta Crossfire. Sí. Bueno, al final, Me encanta. ese matrimonio de conveniencia así un poco raro dura 10 años, hasta el año 2009. Y 5 años más tarde se produce la otra gran fusión de la otra pata de Stellantis. ¿Vale? PSA ya la tenemos completa, falta una cosilla, que es de 2019. Ah, claro. ya Pero la otra pata se configura realmente en el año 2014, cuando se unen por compra, en este caso, ¿no? El grupo Fiat compra, sí, se une, se fusiona con Chrysler, creando FCA. En Fiat, en esos momentos, se ha incorporado, desde cuando lo de Citroën, en Fiat han incorporado a Alfa Romeo, que por aquel entonces era una empresa estatal, propiedad del Estado italiano, la compra Fiat. Han incorporado Maserati y han incorporado... Bueno, Ferrari ya la tenían. Ferrari. Ferrari ya estaba dentro Digo, del me grupo. falta Ferrari. Sí, No, sí, sí. ya estaba dentro del grupo. Por lo tanto, digamos, Fiat ha aglutinado todo lo que se movía en Italia, con la excepción de Lamborghini, que está comprada por el grupo Volkswagen. Pero todo lo demás acaba, incluida Innocenti y lo que quedaba de Tommaso, todo eso, dentro de Maserati, todo acaba dentro del grupo Fiat. Por lo tanto, insisto, no hay nada que se mueva en Italia, Lamborghini al margen, que no sea de grupo Fiat. Y ahí se unen, por lo tanto, dos temas muy grandes, ¿no? Cuando Chrysler compra American Motors, además de American Motors, compra, por ejemplo, Willys, compra Kaiser. Lo digo porque tenemos más nombres ahí metidos, ¿eh? en el huequecito. Pueden recuperar Plymouth en cualquier momento, que era la gama, digamos, básica para Estados Unidos y era la más vendida incluso del grupo Chrysler durante años. Cositas tienen, ¿eh? También para tal. Entonces, después de esto, queda el último movimiento de PSA, que es la compra de Opel. ¿Vale? En el año 2017, 2019, creo que fue, no hace tanto, ¿no? No hace tanto. No, hace nada, 6 años. Sí, que vamos, que lo hemos vivido recientemente. En 2019, Tavares decide regalarse Opel ante la... Bueno, es un poco como Nico Williams, ¿no? Una oportunidad de mercado, que dicen ahora. O como el portero del Español. Bueno, no, que General Motors se iba de Europa, ¿no? Exacto, General Motors se va de Europa y nos queda una serie de fábricas y una red comercial y una marca que si nos la dan baratita, en Alemania pues igual, tiene su sitio. Claro, con mucho tirón en aquellos mercados en los que a PSA le cuesta más, ¿no? Que son básicamente el mercado alemán, sobre todo, y también los del este de Europa. Donde Opel, y en los nórdicos, donde Opel, bueno, pues tiene una presencia importante, donde ha estado durante muchos años, es una marca conocida y por lo tanto está funcionando con los Corsas, los Astras, pam. Entonces, ¿qué hace PSA? La compra, Tavares en un año consigue que después de 25 años de pérdidas, consigue que dé beneficios
le dota de una gama creada con plataformas y motores de Stellantis, no, de PSA, y por lo tanto crece más el lado PSA a la hora de unirse con FCA para crear Stellantis, que es a donde queríamos llegar. 2021, creación de Stellantis. Por lo tanto, ya hemos visto todo lo que tiene Stellantis metido dentro, ¿vale? No solo lo que tiene ahora, que es Peugeot, Citroën, DS, Opel y Vauxhall por un lado, y por el otro Chrysler, Dodge, Jeep, Ram, Fiat, Abarth, Alfa Romeo, Lancia ya está. Y Maserati. Yo creo que no te has dejado ninguna. 14. Luego, además, pues mira, Hillman, Humber, sí. Singer, Comer, Armstrong, Talbot, Simca, Plymouth, Panhard, lo que quieras. Lo que quieras tienes la alineación de la Aston Villa 2025. Puedes hacer lo que quieras, puedes empezar a sacar marcas ahora porque están en crisis, pero igual dentro de 5 años decir, no, venga, que con 14 no vale, ¿no? Vamos a sacar muchas más. 14 está bien, pero podrían ser muchas más. Sí. Pues este es un poco el origen de las dos ramas de Stellantis, la rama, digamos, italoamericana, como Mario Andretti, de Fiat Chrysler, sí. Y la rama francesa con ese toque alemán final, sí, de Opel, que es PSA. Mola, ¿no? Mola, y sobre todo lo que parece mentira es que la fusión definitiva de Stellantis haya tenido lugar hace 4 años y parece que han sido muchos más. A lo mejor que han pasado muchas cosas. Es que han pasado muchas Igual cosas. Igual es porque han pasado muchas cosas, sí, entonces sí. todo parece un poco más intenso. Pero fíjate, siguen ahí todas. Es decir, sí, es que vamos a vender Maserati, que vamos a cerrar no sé qué. Han salido todos los nombres del mundo para vender. Y no sé qué hará Filosa ahora. Pero... Es verdad, esa es una gran pregunta. Es verdad que hay marcas que han perdido personalidad, yo creo, sobre todo el caso de Citroën, pero eso ya venía de antes, de la época PSA. Citroën sobre todo en los años 90 y en los 2000 y en los 2010, yo la he visto muy como una alternativa a Peugeot, si no quieres un Peugeot, simplemente. Y el caso de Opel, que vale que tiene una relación muy fuerte con General Motors, pero yo creo que Opel tenía más influencia en diseño y en tecnología sobre General Motors casi, en algunos casos, como era Buick, por ejemplo, también había modelos que eran muy Opel, ¿no? Sí. Y ahora es más a la inversa, ¿no? Ahora son modelos muy claramente Stellantis, más, entre comillas, Peugeot, Citroën, los de Opel actuales, aun siendo igual de... Bueno, la estrategia de General Motors sí que era un poco esta, es decir, tener las marcas americanas diseñaban y desarrollaban para el mercado americano y luego Opel diseñaba para el mercado europeo y para el resto. Es decir, es para las australianas también, ¿no? En América Holden, del Sur, ¿no? sobre todo, Holden tenía un desarrollo, la parte alta de la gama eran coches derivados de plataformas Opel antiguas, cierto, pero las desarrollaban ellos. Vale. Pero sí que la parte inferior de gama era toda procedente de Alemania. Pero en América del Sur, los Chevrolet Corsa, los Chevrolet Monza, que eran Asconas, los Chevrolet Astra, todo eso, eran Opels, sí. Todos eran Opels. Y en otros mercados también, incluso en Japón, cuando estaban con Isuzu, había modelos... Hay un coche muy curioso que es el Opel Kadett C, es decir, el último de tracción trasera. Es el que corre en los rallies de clásicos todavía con los Kadett GT. Sí. Ese coche es uno de los coches que se ha vendido con más marcas distintas de la historia, porque se ha vendido en todos los mercados. En América del Sur como Chevrolet, en Estados Unidos como Bike, en Corea como Daewoo, en todas partes se ha vendido, prácticamente en todo el mundo. Qué bueno. Es decir, que eso General Motors lo ha hecho siempre bien, cuando tenía una huella más global que la que tiene ahora, y con Opel en Europa. Y sí. por acabar, porque esto va más de historia hoy que de futuro, del futuro de Stellantis ya hemos hablado y me temo que vamos a seguir hablando mucho porque siguen pasando cosas. Solo una pequeña pincelada. He leído por ahí que el amigo Filosa, Antonio Filosa, el nuevo CEO, que va a dar como prioridad al mercado americano. No sé cómo lo ves tú o si crees que va a ser así o es simplemente un titular engañoso. Es verdad que está un poco en crisis casi más allí que aquí, las marcas propias. Es que allí tienen una... Yo te diría que allí tienen una crisis muy importante de producto y en Europa tienen una crisis, digamos, más de imagen. Entonces, claro, en Europa tienen modelos por un tubo. Otra cosa es que los vendan, pero modelos tienen un montón. Todas las marcas han tenido una política de producto de plataformas compartidas, sí, es cierto, pero muy prolífica.
Si tú miras cualquiera de las marcas Citroën, el C3 Aircross, el C3 normal, el C5 Aircross que acaba de salir, producto muy reciente, tienes Sí. una gama muy completa, muy actualizada, el C4 restilizado, por lo tanto, No, en ese sentido. ahí no tienes problema. DS, pues acaba de lanzar el DS número 8, restyling del DS número 4, el DS número 3 a punto, el DS número 7 a punto, es decir, va para adelante. Lancia con un coche ya en el mercado, otros dos que vienen, Alfa Romeo, Giulia y Stelvio inminentes. Opel incluso ha lanzado el Frontera nuevo, ha lanzado el nuevo Grandland, ha lanzado... Es decir, son marcas que a nivel de producto, otra cosa es que tengan más o menos ventas, que los precios estén más o menos puestos, pero fíjate Fiat, es decir, el Grande Panda, 3 nuevos modelos que vienen a continuación. A nivel producto, digamos, Stellantis en Europa no tiene ningún problema, porque tiene un programa de lanzamientos que lo está haciendo y lo está respetando bien, y por lo tanto oferta hay. Otra cosa es eso, es la crisis un poco de imagen a raíz de los motores PureTech, que ha sido un problema, pero en Estados Unidos no tienen nada. Ya. Es decir, el último Jeep que se lanzó en Estados Unidos es el Wagoneer y el Grand Cherokee, que son coches de poco volumen de hace un... Y ya tienen unos años. 3-4 años el Gran Cherokee que fui yo, de eso hace ya creo que 4 años. Claro, Chrysler, el Pacifica, imagínate el tiempo que lleva. En el fondo es el heredero del Voyager. Y solo vende eso. Dodge ahora ha lanzado sobre la plataforma Large, ha lanzado el Charger y el Challenger. Sí. Pero son coches... Bueno, ha lanzado el Charger. O el Challenger, no sé cómo se llama. Creo que se llama solo Charger. Sí, solo Charger, pero he dicho eso porque era una berlina y un coupé. Y ahora iban ¿no? a sacar la versión de gasolina que estamos esperando. Exacto, exacto. Pero por debajo no tiene nada. Es decir, no hay coches de batalla en Estados Unidos, no hay coches de volumen. Ninguna de las marcas lo tiene. Por lo tanto, es eso lo que hay que apoyar ahora. Hay que darle a Chrysler a lo mejor una gama de coche de lujo, a Dodge bajarle por debajo del Charger. Ya. Bajarle, darle producto por ahí debajo, que pueden ser con las plataformas europeas, pero tiene que tener 2 o 3 coches mínimo más. Y a Jeep, ahora con el Compass, evidentemente tendrá también un poco más de coche de volumen, pero también le faltan, ¿no? Hay que hacer un nuevo Wrangler, además, porque el Bronco le ha reado fuerte. Claro, tienen un montón de cosas por hacer. En Estados Unidos no tienen una crisis de imagen. Lo que tienen es una falta de producto. No pueden ofrecer producto a la gente porque no lo tienen. Entonces, claro, la gente está comprando otras cosas. Queda clarísimo. Eso responde completamente a la pregunta y creo que es muy evidente que el problema que tienen es ese ahora mismo allí. No quería desviarme, o sea, te lo preguntaba a modo de curiosidad, pero no quería desviarme del tema porque la cosa va de historia, la cosa va de 2 grandes grupos europeos, el primero despachado y el otro es fácil. ¿Cuál es? El alemán que empieza por V y acaba por Volkswagen. Bueno, sí, Volkswagen es el otro gran grupo europeo, tiene un montón de marcas, todos conocemos que tiene ahora mismo Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Skoda, Bentley, Lamborghini, tiene además Ducati, tiene además MAN, tiene Scania, tiene Volkswagen Vehículos Industriales, ¿me dejo alguna? Yo creo que ya estoy haciendo cuentas, pero digo, no, creo que no. No nos quedamos cortos respecto de Stellantis tampoco. No está mal, no está mal. Y además, digamos, tiene un panorama mucho más amplio porque, bueno, furgonetas también tiene Stellantis, pero el grupo Volkswagen tiene además motos y camiones. Sí, Ducati. Que Stellantis no tiene. A pesar de que hay motos Peugeot, pero no son de Stellantis. En realidad son más bien Piaggio, ¿no? No, son Mahindra ahora. Mahindra ahora, hace años que no sigo el tema de la moto. Es grupo Mahindra, por lo tanto son indias las motos de Peugeot ahora mismo. Qué bueno. Pues Volkswagen, otra historia un poquito curiosa. Bueno, el protagonista inicial está un poquito más claro, ¿no? Una familia distinta. Estaba la familia Peugeot. Sí. Y aquí estaba la familia Hilder, estaba, bueno, sí. Que es otra familia. Volkswagen nace, todos lo sabemos, de una decisión del Führer y de un proyecto del señor Porsche, por encargo, digamos, del régimen, para hacer un coche pequeñito que pueda motorizar a Alemania. Coche del pueblo. Correcto. Y de hecho era eso, era un coche muy barato, con unas determinadas características de precio y de potencia para que todo el mundo pudiera comprarlo. Es una especie, es trasladar a la Alemania de preguerra la idea de Ford con el Forte, pero en lugar de ser como iniciativa privada, como impulso público, ¿no? Independientemente de ideologías, en realidad es eso. Había una necesidad y la solución fue estatal en vez de privada. Correcto. En este caso. El impulso es un empuje estatal. El coche no llega a fabricarse
Antes de la guerra se hacen muy poquitos, hay muchos alemanes que dan un dinero como paga y señal que lo pierden porque Mira, como Tesla. empieza la guerra y no hay, y no hay. Y por lo tanto, después de la guerra hay un mayor inglés al que le ha tocado en suerte en el reparto gestionar la zona de Wolfsburg. Sí, porque aquello tengo entendido que era prácticamente un solar. Sí, claro, porque la fábrica había sido utilizada para hacer material de guerra como cualquier otra fábrica grande de cualquier cosa fuera de automóviles o de neveras en esa época, ¿no? Y el mayor inglés dice, bueno, aquí tenemos que recuperar no solo esta fábrica, sino sobre todo el ánimo de la gente, ¿no? Los soldados que han vuelto del frente, que son pocos, pero que tenemos que darles trabajo y por lo tanto, desde una perspectiva, digamos, un poco social, decide intentar poner en marcha de nuevo la fábrica. Evidentemente primero hay que reconstruirla, hay muchos problemas de provisiones porque no hay acero, porque no hay nada con que fabricar los coches, pero poco a poco va consiguiendo, moviéndose, va pidiendo cosas y al final poco a poco empieza a funcionar. Todos sabemos que sale de ahí, que es el escarabajo, un coche de éxito insólito, porque técnicamente es un coche, digamos, muy simple. Un coche que, aunque algunos no lo saben, nunca se llamó así. Bueno, al menos ese escarabajo nunca se llamó así. No, se le llama así porque se le llamó cariñosamente así. Todos negros o oscuros y parecían... Por la forma que tenían. Por la forma de pelotilla. Pero era el tipo 1. Sí, el tipo 1 y que además se llamaba según la cilindrada. Volkswagen 1200, Volkswagen 1300. En realidad su nombre era el Volkswagen. Claro. El Volkswagen. Es que era él. La idea durante muchos años. El Volkswagen, claro. El Volkswagen. De hecho, Volkswagen es una marca monotipo durante, bueno, monotipo no, bitipo, porque lanzan la furgoneta en los años 50, pero durante muchísimos años Volkswagen solo fabrica el escarabajo y la furgoneta. Y luego empieza a hacer coches un poco más grandes, derivados, ¿no?, del Volkswagen. Sí, pero la tecnología que tenían era esa y solo esa. Solo esa, motor boxer trasero refrigerado por aire y a correr. Pero sí que lanzan pues el 411, el 412, el 1600, los Karmann Ghia, incluso esos coupés chulos. En realidad sobre esa base se construyen también los Porsche por parte de la familia Porsche. Es decir, es un monotipo en que la plataforma es la misma para todo lo que hace Volkswagen. Entonces, llega Comotor. Aquí es donde se unen estos caminos. Y está interesante esto, ¿eh? Esta historia está muy bien. Llega Comotor y Comotor... Bueno, Volkswagen antes de Comotor, en 1965, compra una cosa que se llama Auto Unión. Me resulta vagamente familiar. Sí, lo sé. Auto Unión es una empresa de preguerra, de entreguerras. Es una unión de 4 empresas, de ahí los 4 aros de Auto Unión, que no son de Audi, son de Auto Unión, que son la propia Audi, Horch, Wanderer y DKV. Esas 4 marcas, por eso, a lo mejor los más veteranos recordaréis unas furgonetas que posteriormente fueron Mercedes en España, que se fabricaban en Vitoria, con los 4 aros delante y el nombre de DKV. Qué bueno. Se vendieron aquí en España y se vendieron bastante bien. De hecho, se las llamaba las DKV. DKV en algún momento en España llegó a ser sinónimo de furgoneta, casi que tiene una DKV y a lo mejor era de otra marca, era una Saba, ¿no? Pero de niño he oído decir eso. Vino una DKV, que no tenía por qué serlo. Que por cierto, el símbolo de los 4 de Audi, la Audi actual, es el símbolo de la unión de esas 4 marcas. Correcto, de Auto Unión. Y una cosa que me llama mucho la atención es que 2 de esas 4 compañías son Audi y Horch, sí, que significan lo mismo, y una primero y la otra después fueron del mismo señor. Sí. Que se apellidaba Horch. Correcto. Que significa, si no me equivoco, se podía traducir como oye. Sí, oído. O oído, ¿no? Sí. Y Audi en italiano, en latín. Bueno, italiano, latín, bueno, básicamente el precursor del italiano en latín. Audi en latín se puede traducir como oye. Sí. Y entonces, si no estoy equivocado, el señor Horch perdió su compañía Horch por desavenencias con la dirección y luego decidió montar... Como siempre, por un tema de banqueros y de historias. Sí. Y decidió montar Audi, ¿verdad? Sí. Fue ingenioso porque, claro, ya no se podía llamar Horch como él, pero dijo, pues lo pongo en latín. Correcto. Que no en italiano. Y le voy a poner Audi. Sí. Y eso estuvo bien. Pues esa unión se produjo en el periodo de entreguerras, de ahí los famosos Auto Unión de competición, que competían con los Mercedes en la época de la sublimación, digamos, del nazismo también a nivel tecnológico. Y los de competición fueron los únicos coches que se llamaron Auto Unión. El resto mantenían el nombre de cada una de las 4 marcas.
Entonces, después de la guerra, Wanderer y Horch medio desaparecen, queda solo DKV para las furgonetas y Audi como marca de coches, ¿vale? Entonces, en el año 65, Volkswagen compra lo que queda de Auto Unión, que esencialmente es Audi. Y por lo tanto el grupo empieza a crecer. Pero donde realmente se produce el gran golpe es, de nuevo, con Comotor. Comotor se va al agua y NSU, que es la otra impulsora de Comotor junto con Citroën, se cae y por lo tanto Volkswagen compra NSU. Y sobre todo compra un coche que NSU tiene hecho, que va a lanzarse bajo marca NSU y volvemos a hacer otro Griffith. Es decir, no, como NSU no, lo vamos a lanzar como Volkswagen. ¿Este cuál era? ¿El K70 era? Y este coche es el Volkswagen K70, que es un coche que está muy poco tiempo en el mercado, prácticamente nadie lo recuerda. Es una berlina de 3 volúmenes de tracción delantera. Y esa es la clave. Es el primer modelo de Volkswagen de tracción delantera. Una tecnología completamente distinta, que Volkswagen no conoce, porque Volkswagen hasta entonces solo ha hecho escarabajos y variantes de escarabajos, ¿vale? Es decir, tiene un insectario fantástico, pero todos son iguales. Entonces, el el NSU, que acaba siendo el Volkswagen K70, permite a Volkswagen acceder a la tecnología de tracción delantera de NSU, que la tiene muy bien trabajada. Y a partir de ahí, en el año 74, Volkswagen lanza Polo, Golf, Passat y Scirocco, los 4 con tracción delantera. Y a partir de ahí, para arriba. Los 4 coches son un éxito. Entran además en una época en que sus 2 grandes rivales en Alemania, tanto Ford como Opel, tienen solo coches de tracción trasera, que no son, sí, obviamente son competencia, ¿no? El Ford Escort de tracción trasera y el Kadett de tracción trasera son los rivales del Golf, pero el Golf es mucho más moderno, es mucho más ágil, es mucho más habitable, está mejor hecho, bueno, y al final se impone, ¿no? Y de hecho, tanto Ford con la siguiente generación del Escort como Opel con la siguiente generación del Kadett se pasan a la tracción delantera para poder competir con el Golf. Y lo mismo hacen prácticamente con el resto de modelos. Es que en automóvil convencional, para uso normal, digamos, la configuración de motor transversal delantero con tracción delantera es mucho más práctica porque libera mucho más espacio para el habitáculo, para el maletero, simplifica bastante las cosas, ¿no? Sí. Y ahí es donde demostraron esa ventaja competitiva. Y es curioso porque ese cambio de filosofía y ese rasgo al final que se convirtió en diferenciador y que lo hizo especiales fue adquirido. Sí. O sea que Sí. No siempre sale de la casa todo. A lo mejor podrían haber hecho ya algo con Audi, porque la tecnología de Audi también era un poco mejor que la que tenía Volkswagen en esos momentos, pero el coche que les da... Chicos, los coches hay que hacerlos a partir de ahora, así como hacen estos, es el momento en el que compran NSU. Sí. O sea que al Y final... a partir de ahí empieza a crearse la nueva Volkswagen que abandona, ¿vale?, con la escoba todo lo que hay de tracción trasera, porque muere todo, excepto el escarabajo, que todavía lo mantienen durante un tiempo en Alemania y sobre todo, en México, ¿no? tanto en México como en Brasil, siguen funcionando durante muchos años. El escarabajo y derivados, porque en esos países se hacen también derivados, bueno, es igual. Pero en cualquier caso, en Europa, el gran impulso lo da la tracción delantera en el año 74. Y ahí es cuando Volkswagen empieza a ganar dinero a expuertas y a hacerse... empieza a ser uno de los grupos importantes. Y luego eso... irá acumulando otras A cosas. eso me refiero, ese cambio y esa riqueza que pudo generar con esos modelos de tanto éxito, que si el Passat, que si el Golf, que si luego el Polo también, que si el Scirocco, todo eso, es lo que les permitió venirse arriba, digamos, ¿no? Sí, y claro. decir, vamos a convertirnos en un grupo que ofrezca a los clientes todo. Y es un poco lo que tú has dicho antes, ¿no? Desde el coche más sencillo hasta el más lujoso. Y si hace falta camiones, y si hace falta vehículos industriales, y si hace falta motos incluso. Sí. Y le ha salido bien en la mayoría de casos, pero también han tenido algún pequeño batacazo. Lo que pasa es que el batacazo quizás no ha sido tanto en cuanto a adquisiciones, sino a, ¿cómo lo diría? Soluciones técnicas. ¿No hablarás del Dieselgate ahora? Bueno, es tecnología punta. Una cosa que pasó y que, bueno, y que... Estamos en la era del diésel, ¿no? En la era de que... Los que palmaron ya palmaron y... Bueno, sí, estamos hablando de historia. Un estúpido velo al Sí, respecto. es agua pasada, es historia, pero no, yo más que nada, porque como estamos hablando de historia, digo, bueno, pues quizás ese fue un poco el pequeño batacazo del que han
conseguido salir, pero que de alguna manera todavía están pagando el precio, en el sentido de que eso les obligó, en parte para lavar la imagen de la corporación al completo, y en parte para tratar de con ellos liderar el camino, abrir camino hacia la electrificación, a meterse en una trampa importante en el desarrollo de automóviles eléctricos para casi todas sus marcas y apostarlo todo al coche eléctrico, ¿no? Un poco, ¿no? Pero luego ha habido otros casos que yo quería, aunque fuese un poco de pasada, en cuanto a las adquisiciones, en ese momento bueno en el que estaban en camino ascendente, las adquisiciones sobre todo de, bueno, Seat, Skoda, Bentley, Lamborghini, Bugatti, esa fase ascendente de venga, vamos a por todas. La primera, mira, antes nos hemos dejado Bugatti, ¿ves? Bugatti. Cuando hemos enumerado, sí. La primera es Seat. Seat la compran, no la compran, la participan en primer lugar en el año, creo que es 1986, por ahí. Es curioso porque Seat, cuando se crea en el año 50, la primera idea es asociarse con Volkswagen, no con Fiat. Hay una posibilidad. Tiene lógica. De asociarse con Volkswagen. Y al final la asociación es con Fiat, básicamente por dos motivos. El primero es que el hombre que prepara tecnológicamente, digamos, el lanzamiento de SEAT, que ha participado ya también en el de Pegaso, que es anterior, es Wilfredo Ricard, que es un ingeniero barcelonés que ha trabajado durante el periodo de entreguerras en Alfa Romeo con Enzo Ferrari hasta que se hartan el uno del otro, y Ricard se mantiene durante un tiempo en la Alfa Romeo fábrica, no en el equipo de carreras que llevaba Ferrari. Es el hombre que diseña el Pegaso Z102, ¿vale? El gran coche, digamos, vitrina tecnológica español de los años 50. Y como Wilfredo ha trabajado en Italia, le va mucho mejor, digamos, el entendimiento con Fiat que el entendimiento con Volkswagen. Esta es una de las razones. Pero luego hay otra que es muy importante, y es que el régimen franquista, cuando monta SEAT, no está pensando en el 600. Es decir, no está pensando todavía en motorizar el país. Si hubiera pensado en eso, el Volkswagen habría sido el modelo ideal, porque no deja de ser eso, el coche del pueblo. Pero cuando el franquismo plantea el lanzamiento de SEAT, la creación de SEAT, lo que quiere asegurar durante los primeros años es darles coches a los ministerios, a las asociaciones gubernamentales, a instituciones, hacer taxis, hacer ambulancias, hacer vehículos de este tipo. Entonces, claro, el Volkswagen no le sirve para eso. El Fiat 1400 sí. Que fue el primer modelo licenciado de SEAT al final. Y el 1500 posterior también. El taxi. Y Volkswagen no tiene nada de eso. No le puede ofrecer ese tipo de producto. Y ese es uno de los motivos por los que entre las dos ofertas que maneja el SEAT en el momento de su creación, el acuerdo de licencia lo establece con Fiat en lugar de con Volkswagen. Dicho esto, Volkswagen al final, cuando Fiat se va, entra en el accionariado de SEAT. SEAT y Fiat se divorcian en un momento en el que Fiat se había comprometido a comprar SEAT. Es decir, en el año 82-83 está el acuerdo prácticamente cerrado para que SEAT se integre dentro del grupo Fiat. Está prácticamente cerrado. Y si se hubiera cerrado, pues hoy los SEATs, no sé qué serían, pero durante años hubieran sido modelos de Fiat como habían sido hasta entonces. Al final ese acuerdo se rompe. Cuando ya está prácticamente firmado, se rompe, y entonces SEAT se queda sola durante un pequeño periodo, que es el periodo del Ibiza 1, que es cuando pues, recurre a Porsche para que a la ingeniería de Porsche para que le haga Porsche, motores, recurre a Giugiaro para que le haga el diseño de la carrocería, y recurre a Karmann para que le haga la estructura. Pero eso fue una etapa de transición, ¿verdad? Eso fue sí, antes claro, de eso Volkswagen, fue ¿no? en el momento en que tú te divorcias de Fiat y te quedas sola, dices, bueno, pues algo tendré que hacer, y lo primero que hacen es el Ibiza, y a partir de ahí empiezan las negociaciones con Volkswagen. Volkswagen empieza participando en un 40 y tantos %, y se empieza a partir de ahí a hablar ya de la
la transmisión de plataformas, de motores, de la posibilidad de que SEAT utilice. Y el primer coche en el año 92 que se lanza, 91-92, que es el Toledo, es el primero con tecnología Volkswagen. Poco antes, en el 90, se produce la compra total. Por lo tanto, SEAT se convierte en la tercera marca del grupo Volkswagen, que en esos momentos solo tiene Volkswagen y Audi, no tiene ninguna más. Luego pasa otra cosa, que es que se cae la Europa del Este. Se cae el muro de Berlín y todo lo demás como un dominó por detrás. Sí. Y ahí Volkswagen aprovecha y compra dos cosas. Una es una marca alemana oriental que se llama Trabant. La de los coches aquellos que eran de fibra de vidrio. Sí. Bueno, que los siguen teniendo allí para turistas. No, fibra de vidrio no. Eran de Duraplast, que es una resina con algodón. Peor. Es más complejo todavía. Sí. Que estos son los que tienen allí en Berlín de alquiler. Correcto. Vas a Berlín y te hacen un show y un road show. Eran motores de dos tiempos, ¿no? Motores de dos tiempos, tremenda, dos cilindros, petardeantes. Sí. Vale. Pues compran la fábrica más que el coche, porque el coche lo matan, pero los últimos Trabant son coches con motor Volkswagen de 1,1 litro del Polo. Sí. Es un pequeño homenaje de despedida cuando ya los liquidan. Qué bueno. Y se queda en la fábrica. Pero sobre todo, lo que sí tiene valor en el este de Europa es Škoda. Es una marca centenaria que está haciendo coches obsoletos, coches de motor trasero completamente obsoletos, y que con la llegada de Volkswagen empieza a funcionar pues como SEAT, con plataformas y motores de Volkswagen, y a partir de entonces se desarrolla la marca, que es la que conocemos ahora. ¿Fue ya de Volkswagen el Felicia? ¿O era el primero? ¿O era pre...? No, Škoda desarrolla... Sí, el Felicia es el primer Volkswagen. El primer Volkswagen. Pero hay un coche previo que es el Favorit, que es como el Felicia, pero más feo, mucho más anguloso, mucho más cuadrado, que es el primer coche, que Škoda lo tiene prácticamente hecho cuando entra Volkswagen y que entonces ya tiran con él. Le ponen motores Volkswagen, pero es una plataforma propia. Pero el siguiente, que es el Felicia, que en el fondo parece un poco como una evolución del Favorit, pero no, es un coche completamente nuevo y ya es plataforma Polo. Y luego ya viene el Octavia, que es el gran boom de ventas de Europa, de Škoda en Europa, que es la primera generación del Octavia, ¿no? Un coche de 5 puertas o familiar, más grande que los del segmento C, con un maleterazo enorme. Un poco lo mismo que hizo SEAT antes con el Toledo, que es un coche del mismo tipo, muy parecido, y que es el que da el gran impulso a Škoda. A partir de ahí se desarrolla toda la gama. Y luego, después de comprar marcas sensatas como esta, vino un poco la era del lujo, ¿no? Bentley, que hay una historia aquí también con BMW de por medio, un lío ahí, ¿no? Lamborghini se la compran a Chrysler y fue propietaria de Lamborghini. ¿Por cuántas manos ha pasado a estas alturas? Lamborghini no por tantas como Maserati, pero también ha sido una marca de Chrysler, más hacia aquí, y al final la acaba comprando Volkswagen. Compra Bugatti y luego se produce uno de los episodios más divertidos de la compra de marcas de la historia, que es cuando Bernd Schrader, que es el director general de BMW, para los amigos. Exacto, le toma el pelo de una manera épica a Ferdinand Piëch, el gran gurú de Volkswagen, el hombre que diseñó el Porsche 917, que diseñó el Audi 4, que llevó a Volkswagen a lo más alto. Hay un señor en BMW que le toma el pelo. Y Piëch, tan impresionado por la manera como le ha tomado el pelo, lo acaba fichando como director general de Volkswagen y dura 2 telediarios porque es muy malo en realidad, Piëch Schrader. Pero le toma el pelo, y le toma el pelo con la compra de Bentley. Voy a intentar explicarlo, a ver si me sale bien. Bentley nace en el año 1919 por el señor W.O. Bentley, que es un señor que empieza a hacer coches y que hace los mejores coches del mundo, coches que ganan en Le Mans. Nos acercamos a la Primera Guerra Mundial, las cosas empiezan a ir mal a nivel económico, el gran, mecenas de Bentley, que es Wolf Barnato, fallece, piloto que gana Le Mans con ellos, y hay un momento en el que la marca entra en bancarrota y su gran rival histórico en esos años, la otra marca británica que se propugna como la que hace los mejores coches del mundo junto con Bentley, la compra. Por lo tanto, Bentley se integra dentro de lo que a partir de entonces es el grupo Rolls-Royce. Bueno, durante todo el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial, los Bentley y los Rolls son exactamente el mismo coche, ¿vale?
algunas diferencias. Rolls tiene algún modelo más de estos en plan carroza para la reina y estas cosas, pero en principio los coches son los mismos. Mismo chasis, mismos motores, exactamente misma estética incluso. Cambian la señora por la B a la de Bentley y se acabó. El espíritu del... Sí, el espíritu del éxtasis. Del éxtasis, me salía Sí. de la alegría, pero no, del éxtasis. Sí. Por Dios. Entonces, yo supongo que todos habréis visto cuando os montáis en los aviones, en los Airbus y en estos, en los Boeing, amigo. ¿verdad? En McDonald's y estos, que todos ponen Rolls-Royce Sí. en los motores, porque Rolls es un gran fabricante de motores de turbinas de aviación. Y en el año 1970 se produce algo en lo que Piëch no repara, y es que Rolls-Royce se separa de la fábrica de motores de aviación. Las dos tienen el nombre, pero quedan constituidas en empresas separadas. Es lo mismo, por ejemplo, que el negocio actual de Volvo de camiones y coches, que no tiene nada que ver, ¿vale? Unos son suecos y los otros son chinos. O que Renault. Renault, a pesar de que los camiones se llaman Renault, la empresa es Renault Trucks y no tiene nada que ver con la Renault de turismos. ¿Ok? Es decir, esto pasa en muchas empresas. Pasa lo mismo con Ford en los camiones. Los camiones Ford son de propiedad turca y no tienen nada que ver, pero esta empresa nueva, que se llama como se llama, lo que hace es adquirir la posibilidad de utilizar el nombre de Ford comercialmente solo en camiones. Es decir, los turcos no pueden hacer coches Ford, ¿vale? Pero sí pueden utilizar, porque han pagado los royalties correspondientes y han llegado al acuerdo correspondiente, el nombre. Muy bien. En 1998, Vickers, que es una compañía de inversión que ha comprado Rolls y Bentley en el año 80, la pone a la venta. Y organiza una especie de subasta. Es decir, como tenemos un producto que sabemos que es bueno porque es, bueno, que es súper elitista y que va a ser muy... porque Rolls y Bentley ponemos a la venta nosotros, pues vamos a organizar una subasta. Y en la subasta, la primera que entra es Mercedes. Y Mercedes dice, vamos a pagaros tanto. Y Vickers dice, nada, seguro que sacamos más. Y rompen las conversaciones. Entonces, entra BMW. ¿Ok? Pichrider. Y Pichrider llega a un acuerdo con Vickers. Dice, vale, vamos a comprar Rolls y Bentley por este dinero. Y se publica. Y entonces Piëch dice, no, esto lo quiero para mí. Y le hace una oferta a Vickers superior a la de BMW. Y Vickers, que es una empresa que lo que quiere es hacer dinero, le dice, oye, que no te vendemos Rolls, que aquí hay un señor que nos da más. Y Pichrider dice, ah, ¿sí? ¿Quién nos da más? Volkswagen. Mira, ya lo hemos firmado, ¿ves? Más pasta que tú. No, BMW. Volkswagen. Ah, vale. Quien compra es Volkswagen. Y le dicen a BMW. Ah, al revés, espera. Sí, sí. Perdón. Volkswagen nos da más pasta que tú y se la hemos vendido a Volkswagen. Sorry. Sir. Y Pichrider dice, vale, perfecto. Y entonces Pichrider hace un pequeño giro a la situación y el señor Piëch de Volkswagen se encuentra que ha comprado una marca llamada Bentley que fabrica unos coches clónicos de Rolls-Royce y que no tienen motor. ¿Por qué? Porque 2 años antes de la venta, como los motores de los Rolls y los Bentley tradicionales ya no cumplían con el euro que fuera, llegan a un acuerdo con BMW para el suministro de motores. Por eso se produce también el contacto con BMW, porque ya están colaborando en motores. Entonces, Pichrider dice, ¿motores para estos señores que nos acaban de levantar y se lo van a vender a otros? Ninguno más. Piëch compra los Bentley sin motor. Compra una fábrica absolutamente obsoleta en Gran Bretaña para fabricarlos y nada más. ¿Por qué? Porque Pichrider le ha comprado a Rolls-Royce Aviación los derechos de uso de la marca Rolls-Royce en automóviles. Por lo tanto, Volkswagen no ha comprado Rolls. Ups. Ha comprado solo Bentley, se queda sin los motores de BMW y tiene una fábrica antigua. Y entonces Pichrider llama a Piëch y le dice, vamos a entendernos, ¿no? Y Piëch dice, bueno, ¿qué quieres? Y le dice, mira,
yo te voy a seguir suministrando motores, pero durante los próximos 4 años, tú vas a seguir fabricando los Rolls y los Bentley con los motores BMW. Rolls me la voy a quedar yo, porque tengo el nombre, que se lo he comprado a los de los avioncitos. ¿Vale? Y tú, mientras tanto, vete desarrollando los Bentley, que yo, tranquilamente, mientras tú me fabricas mis Rolls con mis motores, voy a preparar el lanzamiento del nuevo Rolls en una fábrica nueva que voy a construir. Y Piëch dice, pues no tengo alternativa. Y lo que hace es justamente eso, le firma eso. Por lo tanto, Bentley queda para Volkswagen y durante 2 o 3 años se siguen fabricando los Bentley clásicos mientras se desarrolla la nueva gama, que son faetones, plataforma faetón, ¿vale? Con motores Volkswagen, los W famosos. Sí, W12. Y mientras tanto, BMW tranquilamente prepara sus Rolls de alta gama con su tecnología propia, con su fábrica propia, mientras Volkswagen le fabrica los Rolls durante ese interregno y además le compra los motores, tanto para los Rolls como para los Bentley, de transición. Claro, Piëch queda tan sorprendido con la jugarreta de Pete Reader que le ficha y le mete en Volkswagen. Y dura lo que dura muy poquito. Pero el origen de esta separación entre Rolls y Bentley, que una esté en el grupo BMW y la otra en el grupo Volkswagen, es como consecuencia de esta historia. Tremendo. Hay otra relación, entre comillas, interna barra externa en el grupo Volkswagen que siempre me ha llamado la atención, y es la relación, no sé si amistoso-tormentosa, entre la compañía Volkswagen y la familia Porsche, porque ha habido muchos movimientos de te compro, te vendo, no, ahora Sí, te compro sí, yo a ti, no sí. te compro yo. Aquí Ha mando yo, habido- no, mando yo. Ha habido líos ahí, sí. Porsche es una compañía que siempre ha sido muy celosa de sí misma y de su independencia. Siempre ha estado relacionada con Volkswagen. Siempre, toda la vida. Desde De el hecho, día uno. claro, Desde el escarabajo. Porsche diseña el escarabajo. Su hijo, cuando empieza a hacer coches deportivos, se basa en el escarabajo. El 356 no deja de ser un escarabajo deportivo con un motor un poco más potente. El 911 es la estructura del escarabajo. Pero además hay un montón de interacciones, ¿no? Audi y Porsche comparten durante muchos años importador en Estados Unidos. El Porsche 924 tiene motor Audi. El Porsche 914 iban a venderlo conjuntamente, el 914 en Volkswagen 4 cilindros, el 916 en Porsche con motor de 6 cilindros, pero era el mismo coche. Luego que si el RS2, los retrovisores del 911, luego que si esto, que si... Bueno, siempre ha habido una colaboración constante, ¿no? Entre unos y otros siempre han sido en realidad. ¿Por qué? Pues básicamente porque la familia Porsche es accionista de Volkswagen desde el principio prácticamente, ¿no? Desde el momento en que la marca se pone, digamos, a público. Deja de ser estatal como era al principio y pasa a manos privadas. La familia Porsche, de hecho, ahora mismo tiene el 32% de Volkswagen. Es el principal accionista de Volkswagen, ¿vale? Que uno pensaría que sería al revés. Porque claro, uno pensaría, es que Volkswagen es más grande que una familia. No, la familia pero Porsche es la una cosa es principal accionista. Porsche y la otra es el holding de la familia Porsche, ¿vale? Una es la marca, que es 100% propiedad del grupo Volkswagen, ahora mismo, Porsche, sí. Pero dentro de Volkswagen el 32% es de Porsche, de la familia. Hubo un momento cuando estaba Wendelin LinkedIn en Wiedeking, he dicho LinkedIn, bueno, Wiedeking. Seguro que tiene perfil. Estaba de director general y lanzan el Boxster, que es el coche que un poco salva a la marca, que Porsche empieza a ir como un tiro, llega todo el tema del Cayenne y empieza a seguir todavía con un tiro, y dice, podríamos comprar Volkswagen. Porsche, participada al 100% por la familia Porsche, dice, podríamos comprar Volkswagen, ¿no? Sujétame así, el cubata. Venga. Y lo intentan, pero no lo consiguen. Es demasiado grande, está el estado de Baja Sajonia ahí metido. Y al final llegan a este entente distinto, que es, vale, pues como no podemos comprar Volkswagen, que Volkswagen nos compre. Entonces Volkswagen compra a Porsche, Porsche se integra dentro del grupo Volkswagen y la familia Porsche se queda con un 32% de las acciones de Volkswagen. No la han comprado, pero en cierto modo la controlan. Accionista principal. Sí. Es un caso distinto
volviendo por un instante a Stellantis, de lo que ha pasado con Ferrari, porque Ferrari ya no es tan Stellantis, aunque sigue con la influencia de la familia No, Agnelli. Ferrari es que los Agnelli son muy listos. Y son muy listos. Están bajo Exor, ¿no? Sí. Los Agnelli tienen una compañía de inversiones que se llama Exor, que es propietaria de un montón de cosas, entre ellas de Iveco, de New Holland, que es la antigua Fiat Agri, ¿vale? Los tractores. La de los tractores. Es propietaria de la Juventus, es propietaria de The Economist, por ejemplo. Ah, también. Sí, tiene una serie de Eso no cositas. sabía. Y también tienen la parte que no está en bolsa de Ferrari, ¿vale? Son los principales accionistas de Ferrari. Entonces, llega un momento cuando se empieza a plantear la venta, la creación de FCA primero y luego la venta de FCA, la unión con Stellantis, que los Agnelli dicen, esto da mucho dinero, ¿vale? Es una empresa de mucho dinero, vamos a sacarla, la sacan de FCA a Ferrari y se la ponen a su nombre. Por lo tanto, Ferrari sí, es cierto, está muy relacionada con el grupo Fiat, fue parte del grupo Fiat a raíz del lío de la película de Ford y Ferrari, ¿vale? Forma parte del grupo Fiat durante muchos años, pero finalmente los Agnelli la sacan del grupo Fiat y se la quedan, la meten en Exor y es una de sus propiedades o una de sus participaciones, porque insisto, hay una parte que es de Piero Lardi Ferrari, que es del hijo ilegítimo, digamos, del Commendatore, pero una parte es suya. Y luego hay otra parte que está en bolsa. Tú puedes comprar acciones de Ferrari si quieres. Curioso. Y por acabar con lo de Ferrari, un último dato que me dejaste asombrado, del que yo no tenía noticia, aunque... O sea, a mí al menos me pilló un poco por sorpresa. Y es de dónde provienen los ingresos de Ferrari. No, o sea, la fuente de ingresos principal de Ferrari no es vender Ferraris al final. No. Eso me dejó helado. Yo pensaba que habría mucho más que eso, pero... Ferrari es una marca que vende coches deportivos y es una marca que participa en la Fórmula 1. Entonces tiene evidentemente la parte de Fórmula 1 le saldrá más o menos, quiero pensar, lo comido por lo servido, Sí. con los patrocinadores Sí, y pero tal. dudo que realmente ganen dinero con No, eso. no se gana Directamente, dinero. Con la quiero Fórmula decir. 1 es imposible ganar dinero, puedes empatar si tienes patrocinadores. Es un escaparate potentes, más que ¿vale? otra cosa, ¿no? Correcto, sí, sí. Y en el caso de Ferrari tampoco lo necesitan, pero ya es una tradición histórica, ¿no? Entonces, Sí, tenemos que estar ahí. Sí. Ferrari vende coches, pero vende unos 5.000 coches al año aproximadamente, no vende más, entre otras cosas por esa idea del Commendatore de siempre, ¿no? Vamos a fabricar un coche menos de los que hay en demanda. Es decir, si el público nos pide 5.000, fabriquemos 4.999, porque así seguiremos siendo, digamos, el objeto de deseo de ese que se queda sin el coche. Y por lo tanto se lo venderemos el año que viene a este y a unos cuantos más. Ese es un poco la filosofía de la marca. Pero Ferrari, de donde saca más dinero, bueno, de la venta de coches saca mucho dinero, Hombre. evidentemente, porque los vende muy caros, obviamente, y porque la gente no discute el precio en Ferrari, nadie pide ofertas, Está feo preguntar casi. obvio. Pero de donde más dinero saca es del merchandising. Para ponerlo claro y rápido, de la venta de camisetas. Impresionante. ¿Vale? Si fuera un equipo de fútbol, diría que es de la venta de camisetas. Era Es- más parecido, ¿verdad? A un equipo de Sí, fútbol. es de licenciar cosas. De licenciar cosas. De acuerdos con marcas de joyería, con marcas de marroquinería, con marcas de zapatos, con marcas de no sé qué, de no sé cuántos. ¿Podríamos decir que se ha convertido Y luego- Ferrari en una marca de estilo de vida? Correcto. ¿O una marca de lujo Correcto. en general? Sí, sí. Sí, sí. Es que me Sí. parece un caso interesantísimo. Tiene un montón de cosas. Tiene maletas, tiene... Bueno, todo. Sí, pero también... Ropa, que- También Peugeot hace a lo mejor complementos y Sí, pero, también... sí, y hay marcas que llegan a acuerdos Sí, con, sí. con firmas de ropa para hacer determinadas cosas o con firmas de otro tipo. De hecho, hemos visto muchas series limitadas de muchos coches. No Sí, sé pero qué. esto Pero no cobran lo que cobra Ferrari. es un caso aparte completamente. Correcto. Sí, sí. Sí, sí. En cambio, Porsche, que también es una marca con sus líneas de diseño, tal, su nombre también, su tradición enorme, sí sigue dentro de Volkswagen. Sí. Y no se han planteado realmente... No, se han planteado lo contrario, lo que tú dijiste, comprar Volkswagen, Sí, pero no claro, irse Claro. de ninguna manera. No, y no sé si ahora se lo plantean o no, pero yo creo que no. Ahí siguen. Claro, Porsche tiene que vender más volumen y tiene la ventaja de pertenecer al grupo de que puede reaprovechar plataformas, tecnología, todo. Obvio. Quizás esa sea la razón por la Claro, que... Porsche es una marca muy distinta ahora de lo que era hace 30 años. Claro. Con Cayenne, con Macan, ha cambiado el volumen. Ahora sobre fabrican en serie. Sí. Y en serio. Sí, 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 sí. todo. Correcto. Oye, pues buen repaso que le hemos dado a... Bueno, que le has dado tú principalmente, porque yo de verdad me quedo embobado escuchándote. Y vaya repaso que le hemos dado contigo a la historia de estos dos grandes grupos. Ahora
La pregunta no va para ti, la pregunta va para vosotros. Es si queréis más. ¿Queréis que este señor os cuente más cosas sobre la historia de los grandes fabricantes, las grandes marcas, los tejemanejes, las amistades secretas, los acuerdos desconocidos, las traiciones? Piensa que estos son los dos más grandes, en los que ha habido más movimiento también, ¿eh? Es decir, el resto de marcas, pues bueno, sí que es verdad que el grupo BMW ha tenido, por ejemplo, la adquisición de Mini, el tiempo en el que fue el propietario del grupo Rover, explicar la historia del grupo Rover desde que era British Motors con Austin, con MG, con Morris, con Rover, con Triumph, nos daría también para otro podcast casi entero. Pero fue un periodo de transición del que se quedó solo Land Rover, luego lo vendió a Ford, Ford tuvo Land Rover un tiempo, luego se lo vendió a los indios de Tata, junto con Jaguar, que estuvieron separadas o se volvieron a unir. Hay cositas también ahí en otros grupos, pero el resto, Mercedes es una marca que prácticamente sí que es verdad que tuvo el acuerdo con Chrysler en su momento, pero que lo que ha hecho de más ha sido pues la marca Smart, que la creó desde dentro y tal. El grupo Renault sí que es verdad que también la compra de Alpine en su momento, el paso de empresa estatal a empresa privada, los intentos estos de conquistar el mercado de Estados Unidos, o la compra de Dacia cuando cae el telón de acero. Hay cositas todavía que contar, pero las dos grandes, digamos, son Stellantis por un lado, por todo el lío de FCA por un lado y de PSA por otro, y esto de Volkswagen, que ha ido, digamos, recopilando marcas, agrupando marcas y haciendo cambios importantes en su estrategia de crecimiento durante muchos años, y que, bueno, al final han acabado siendo eso, ¿no? Los dos grupos europeos, por así decirlo, aunque Stellantis sea medio europeo, medio americano ahora, ¿no? Pero tira más la parte europea en cuanto a volumen, no en cuanto a influencia ahora, pero en cuanto a volumen sí. Y por lo tanto eran las dos que queríamos explicaros un poco más, porque son las, digamos, más grandes y por lo tanto y más movidas, ¿no? Durante todos estos años. Pues lo dicho, estamos deseando leer vuestros comentarios, a ver qué nos contáis, a ver qué queréis, a ver qué nos preguntáis, así que comentemos amigablemente.